nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Allí en la eternidad. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento
Damos gracias a Dios por este momento especial, el cual una vez más nos permite como hombres de valor estar reunidos. Amén. Yo sé que esto no es de uno, sino es de Dios el que nos une. Amén. Amén. Porque hemos llegado primero con un anhelo, un propósito de alabar su nombre. Amén. Y luego también de aprender su palabra. Y ahora vamos a entrar a lo que es el estudio. El estudio del libro de Segunda de Corintios. ¿Ya? La verdad que debo ser sincero en esto, cuando tuve que buscar este estudio de Segunda a los Corintios y leyendo los versículos que están allí de la carta del apóstol Pablo, quise como, Señor, ¿qué hablo de esto? ¿Qué digo? Porque encontraba que era más profundo haber estudiado la primera carta. Era como más profunda, como que tenía más información y como que era más relevante. Y de hecho algunos eruditos también dicen lo mismo, que era más relevante la primera carta que la segunda. Pero cuando uno empieza a ahondar, a navegar sobre lo que es la segunda carta a los Corintios, me di cuenta, hermano, de la importancia que tenía. Me di cuenta que tenía una tremenda importancia esa carta. Y cuando uno va escudriñando, va pesando, ¿cierto?, el estudio, se da cuenta cómo el Señor a uno cada día más le va enseñando, cómo cada día le va ministrando a uno su vida. Porque, hermano, hay que entender que tanto el profesor o el alumno o el que enseña como el que recibe, el que siempre como que adquiere más conocimiento, aprende más el que está enseñando. Es algo maravilloso, porque es un privilegio. Porque, ¿qué significa esto? Que uno tiene que esforzarse, tiene que tomar tiempo, tiene que desvelarse algunas veces, tiene que estar en su trabajo, muchas veces trabajando en su área, más con el computador al lado, buscando la otra área espiritual, trabajando como en dos partes. Hay veces que los tiempos en la casa para poder hacer algo no dan, pero uno se esfuerza, porque esto es por amor a Dios y a ustedes. Amén. Amén, Señor. Entonces uno trata de no ser mediocre, de buscar algo que pueda trascender. Y eso lo hace Dios. Amén. Amén. Entonces, Gracias, Señor. viendo la carta a los Corintios, que es la segunda carta, es una carta muy, muy maravillosa, ya que aquí dice el modelo del ministerio del nuevo pacto. Es como que Pablo presenta el modelo tipo de lo que es su ministerio, ¿ya? Pero antes de entrar a eso, yo quería que viéramos ¿se puede bajar esto? Sí. Vamos a ver una pequeña explicación bíblica y entramos al tema. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto.
Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y, para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto, entre Dios e Israel, mediado por Moisés, y el nuevo pacto entre Dios y los corintios, mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así,
Muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios. Bueno, Excelente. cuando, ojo con esto, el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, es como que destapa el techo de la iglesia y se puede ver todo lo que allí sucedía, todo lo que acontecía en la carta primera a los Corintios. Entonces, los escritos de Pablo en la primera carta desnuda a esa iglesia. Desnuda a esa iglesia como estaba, ¿cierto? Pero, siempre ahí está el pero, vendría la réplica hacia él. Y eso es lo que estamos viendo en 2 de Corintios. Y ahí yo también entendí, porque esto es para todos, entendí por qué el apóstol Pablo hace una apologética. Y vamos a ver por qué su apologética es tan fuerte en esto, es tan segura de lo que está él hablando. A ver si puedo empezar. Aquí está.
Entonces, la segunda epístola a los Corintios es una carta escrita por el apóstol, o sea, Pablo, ¿cierto?, de Tarso a la comunidad cristiana en Corintio. Poco después de escribir su primera carta a los Corintios, Pablo salió de Éfeso para llegar a Macedonia. Eso lo destaqué aquí. De Éfeso para llegar a Macedonia, escrita por el año 57 después de Cristo. Se supone, según los estudios, que la primera carta a los Corintios fue escrita en el 55. 2 años posteriores, escribe el apóstol en el año 57 la segunda carta a los Corintios. O sea, no es un tiempo larguísimo, no es años de escribir. Fueron 2 años para escribir esta segunda carta. Tiene como finalidad la apologética. Ahí puse, para que si el que no entendía qué era apologética, la defensa. Cuando hablamos de apologética es defender algo. Cuando usted estudia en institutos bíblicos y estudia el ramo de apologética, es defender su fe. Es defender lo que usted cree, pero defenderlo con convicción. Y Pablo tenía apologética. Así es. ¿Pero qué defendía Pablo? Su ministerio. Dice, defensa del ministerio apostólico de apóstol Pablo. Pablo aplica esa apologética para defender su ministerio. Recuerden que hace poco dije que él destapó la iglesia de Corinto en la primera, en la carta, pero la réplica vendría hacia él de vuelta, porque no se iban a quedar de brazos cruzados. ¿Ya? Y tiene que defender su ministerio. Ahora, tras observar el fruto de su primera epístola con la creación de nuevas comunidades cristianas, la segunda carta se dirige nuevamente a estos conversos, a los que trata con gran cariño. Vosotros sois vuestra carta escrita en vuestros corazones. Mire, imagínense cómo Pablo le responde a ellos. Le responde con amor. Responde con amor. Pero quiero que veamos un detalle. Yo traje, aquí tengo Corintios, de la segunda. La primera carta a los Corintios, cuando empieza, dice, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ojo con eso. Él dice, Pablo, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Llamado, o sea, es como, yo soy llamado a ser apóstol, pero cuando el apóstol Pablo enfrenta esta carta, esta situación, miren cómo se dirige en el capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya no es llamado, ya no es, cambió la palabra llamado, sino que ahora tiene que defender apologéticamente su ministerio. Y dice, Pablo, apóstol. Se lo puso al medio, apóstol. Si alguien tenía alguna duda, si alguien me quería contradecir, yo soy apóstol de Jesucristo. Se lo tenía que poner claro en la carta. Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Mire cómo le llama a Timoteo, ahora le llama hermano. ¿Cómo le llamaba antes? Timoteo nomás. Recuerde que era hijo, Hijo. ¿cierto? Le llama Timoteo. Hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corintio. Dice que el cambio que tiene él en este primer escrito es que él va a defender su ministerio. Y se lo va a dejar bien claro que él es apóstol. Porque ya habíamos escuchado, según los relatos, que había muchos apóstoles que estaban por ahí, ¿cierto?, que habían venido, pero ya. Entonces, dice, según lo que habíamos leído antes, dice que de Éfeso iba a pasar a Macedonia, ¿cierto? La idea del apóstol Pablo era estaba en Éfeso, pasar a Macedonia, luego que pasara a Macedonia, pasaría a Corintios. No puse la flecha, pero puse solamente esa. Pasaría a Corintio y de Corintio iba a volver a Judea. Es decir, Jerusalén por aquí, iba a volver a Judea. Tenía todo un viaje planeado. Pero dentro de estos viajes hay un cambio que él tiene que hacer. Pero sí va a Macedonia.
Y lo dice la Escritura, que pasa a Macedonia. Y aquí vamos a ver estos puntos. Dice, escribe la defensa a su ministerio. Entonces, como estamos hablando, Pablo defiende su ministerio apostólico, ya que lo habían acusado de diversos cargos completamente falsos. Ahora, cuando el apóstol enfrenta a los corintios en su primera carta, él los desnuda, ¿cierto? Desnuda todo lo que allí estaba pasando. Estaban usando mal los dones, ¿se recuerdan? Había inmoralidad sexual, todo malo. Todo lo que estaba en la primera carta, malo. Pero vienen, nos faltan en la iglesia, hermano, que algunos se sienten dañados. Porque cuando la palabra lo confronta a usted, cuando la palabra le dice lo que usted es, hay algunos que se sienten dañados y no se sienten, por ejemplo, como decir, realmente yo soy un pecador. Porque cuando la palabra usted lo confronta, usted se siente dañado, o la palabra debería ser que usted realmente me siento que soy un pecador. ¿Cierto? Porque la palabra hace que usted reconozca lo que es. Amén. Que usted diga con su boca, yo confieso que he pecado contra ti, que he fallado ante tu presencia. Eso es lo que tenía que hacer Corintios. Claro. Pero ¿qué pasa con Corintios? Se sienten ofendidos y dañados. Claro. Por cómo el apóstol Pablo había, ¿cierto?, dicho las cosas. Ahora, mire, lo llamaron loco. Vamos, ¿alguien tiene que busque 2 Corintios 11:1? Creo que corroboremos. ¿Ya? Dice sí, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Un poquito más, lea. Siga leyendo un poco más, el otro versículo. ¿Estoy leyendo? Sí. Ya. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya. Ahora, mire lo que el apóstol tiene que llegar a escribir en su carta. Lo estaban declarando loco. Le está diciendo loco. ¿Pero por qué le estaba diciendo loco? Y el apóstol se defiende en eso. Dice celo, ¿cierto? ¿Celo? Con celo. Sí, ¿Saben por qué? Porque el apóstol está diciendo que en él había un celo. celo de Dios. Un celo de Dios. Yo, el otro día cuando prediqué, hermanos, qué importante, porque el apóstol Pablo, si había alguien que sabía de la palabra celo, era el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, un hombre que estaba tan arraigado en el judaísmo, que lo que él creía, que era un celo tremendo lo que él sentía por esa religión, que era capaz de mandar cartas al Sanedrín, de enfrentarse a quien sea por sacar a los cristianos de donde fuese, sacarlos y llevarlos a la justicia o bien matarlos, porque su celo por lo que él creía que esos cristianos era una religión o una secta, había que exterminarla. Había que exterminarla. Pero ¿qué pasa? Que aquí el apóstol dice, yo tengo un celo por ustedes. Es como un respeto único por lo que era de Dios. Claro, es un respeto único por lo que es de Dios. Pero mire, los corintios, siendo que él fundó la iglesia de los corintios, es como que todavía no entendían lo que el apóstol había escrito. Ellos todavía estaban pensando que el apóstol estaba en contra de ellos. Sigamos, ¿quién puede leer? Lo consideraron inferior, 11:5. Ahí mismo. Ahí mismo está. A ver. Amén. ¿Sí? Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, Sigue leyendo. pues aunque sea tosco en la palabra, no solo
en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ya. Miren lo que estaban, porque si bien es cierto, la Biblia no me revela la carta o lo que hayan escrito al apóstol Pablo. Yo pienso que a lo mejor algo se le escribió al apóstol que el apóstol está respondiendo. O sea, recuerden que la apologética él se está defendiendo. Y si se está defendiendo es porque hay muchas cosas que dijeron de él. Y aquí estamos viendo, ¿cierto? Y aquí le están diciendo que es inferior, aunque soy un poco tosco. Pero eso no quiere decir que sea inferior ¿a qué? ¿A los demás? ¿Dice apóstoles? Sí. No. A los grandes apóstoles. A los grandes apóstoles. Porque la iglesia de Corinto tenía, cuando habían llegado otros apóstoles que decía el video con mucho dinero, muy recaudado, ¿cierto? Tenían a lo mejor mucha elocuencia, como lo tenía Apolo. Apolo tenía mucha elocuencia, mucha escritura. Recuerden que ellos los griegos tenían mucha sabiduría, mucha ciencia. Eran muy elocuentes los griegos. A lo mejor habían llegado algunos, entre comillas, apóstoles de allí con conocimiento. El apóstol Pablo sí tenía conocimiento bíblico, pero era judío. Entonces como que siempre los griegos pesaban su conocimiento que era superior a los demás. Yo pienso siempre es como en Estados Unidos, siempre en las universidades norteamericanas, ¿cierto? Como decía alguien de Harvard. No es lo mismo que estudiar aquí en Chile. De hecho, algunos parten para allá. Claro, imagínense llegar aquí a una comparación. Alguien de la Universidad Católica, que es la máxima universidad aquí en Chile, católica, ingeniero, pero llegan alguien de Harvard y sería. ¿Me entiende? Las comparaciones. Pero el apóstol se defiende y dice que él no es inferior. Aunque sea un poco tosco, pero no es inferior. Lea de nuevo, bueno, porque Desde el 5. No, el mismo que 11.5. 11:5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no solo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Decía el video anterior, ahora decía, si vamos a tener que poner sobre la mesa las credenciales, pongámoslas. Estoy dispuesto a poner las credenciales. Ustedes pongan sus credenciales, yo pongo las mías. Y las credenciales del apóstol Pablo pesaban más que las de ellos. Porque se la estaba jugando con sus credenciales. Porque decía, ¿tienen necesidad de que yo mande cartas de nuevo como de recomendación mía? Si vosotros sois mi carta de recomendación leída. Él fundó la iglesia de Corintio. ¿De qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta cómo estaban en contra del apóstol Pablo? Por lo que le dije anteriormente, porque él había desnudado la iglesia de Corintio en la primera carta. Después dice, dijeron que no era un buen predicador, 11.6. Entonces ya, Sí. ya que no era un buen predicador, estaba junto. ¿Qué decía? Leamos 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no solo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Imagínense, lo estaban inclusive condenando. Dice, no eres un buen predicador. Y no pasa muchas veces en la iglesia, cuando están los coladores en la iglesia. Claro, ven. Hay un predicador, ¿cierto?, que está arriba, lo están colando pero a los huesos. Están pesando. Lo están pesando, pero palabra por palabra lo están pesando, hermano. Entonces, claro, no están recibiendo el mensaje que deben recibir, sino que están viendo en qué momento se equivoca el predicador. ¿Y sabe por qué pasaba eso en Corintio, no en otra iglesia? Porque Corintio era, una vez más, había griegos, judíos, y había un paladar finísimo. Mucho erudito. Entonces el apóstol dice, yo no vine con sabiduría humana, yo no vine con la ciencia acá, yo vine con el poder de Dios, vine con la autoridad, vine con su presencia aquí.
Pero hoy en la iglesia pasa eso. Hay un paladar muy fino muchas veces y como no se quiere escuchar el mensaje, sino que se quiere colar el mensaje y a través de eso criticar el mensaje. ¿Cierto? Pero el apóstol Pablo se defiende. Aunque soy un poco tosco. Poco. No era así con palabras, Claro, pero pero el conocimiento era... conocimiento lo tengo. ¿Sí o no? De hecho, él sabía bastante idioma. Claro, sí, sabía más idioma que todo. Claro, entonces podía captarse, pero no lo hacía. Y aquí cuando el Señor habla al hueso, voy a hablar así, bien chileno. Cuando el Señor aquí habla al hueso, muchos se han dolido, ofendido, y le echan la culpa al que predica. Claro. Claro, Porque no reconocen que es el Señor el que habla. exactamente, porque cuando hay un predicador que empieza a hablar con la autoridad del Señor, de Dios, ¿saben qué pasa? Que dice, claro, él ahora está hablando. Y como sabe cómo estamos en la iglesia, ahora se aprovecha de eso. No. Se aprovecha. Pero en vez de recibir la reprensión, se van dolidos y van a casa y se van con odio. Claro, se han herido. ¿Se dan cuenta? Y eso le pasó a los corintios con el apóstol Pablo. Después tenemos que no amaba a los corintios, 11:11. ¿Por qué? Escuchen. ¿Por qué nos amo? Dios lo sabe. A ver, ¿Por qué? ¿Por qué nos amo? Dios lo sabe. déjeme. Me dice por qué los amo. 11, ¿Por qué no os amo? 11. Es una pregunta. ¿Sí? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por Claro. qué nos amo? Claro. Dios lo sabe. La pregunta, ¿por qué? Pero entonces vamos a subir. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. No le podemos leer. ¿Por qué? ¿Por qué nos amo? Dios lo sabe. Para lo que hago, lo haré aún para quitar, dice, la ocasión de aquellos que lo desean. Lo que le estaban diciendo al apóstol, justamente que él no los amaba. ¿Por qué lo estaban tanto criticando que él no los amaba? Porque les dijo la verdad. Porque los enfrentó y les dijo las cosas como son, pan, pan, vino, vino. Por eso no los amaba. En el 13 aparece por qué no lo amo. 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se dan cuenta que ya en ese entonces en la iglesia habían entrado falsos maestros? O sea, él amaba a la iglesia, pero Ellos, los que estaban contra él, a eso él amaban. no los amaba. Es lo que da a entender Es ahí. que lo que pasa es que ahí uno también puede entender justamente que ellos son los que estaban el aguijón. Los dos. El aguijón y los No, que eran estaban, todos, ¿qué eran estaban todos. sembrando? Estaban sembrando discordia, Sí. cizaña, discordia. División, todo. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol tenía que defenderse, hermano? O sea, vuelvo a insistir, yo no he estudiado una carta que haya visto de los corintios hacia Pablo, o que alguien le haya llegado con algún comentario, mira Pablo, yo no tengo el escrito, lo tengo todo en la memoria, esto, te dijeron esto, otro. Pero después vamos a ver el dolor que Pablo sentía, ¿ya? Después dice, sugiere que Pablo fue una carga y que les engañó. 12, 16 y 17. 12. Capítulo 12. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. Os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado a alguno de los que he enviado a vosotros? Imagínense, ¿se dan cuenta la tremenda acusación? Lo estaban acusando. Lo estaban acusando de qué. ¿Sí, hermano, ¿puedes leer de nuevo? Dice, pero admitiendo esto, Ya. que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Claro. O sea, que como que él usó la astucia.
Y como un hombre astuto, ya como elocuente de palabra, y tenía el don de la palabra, los prendió por engaño. Como que los... Mire, cómo el diablo vendiendo cruces. ¿Por qué? Porque los que estaban escribiendo eso, los mismos falsos apóstoles, que ellos hacían eso, ellos, los falsos apóstoles, por astucia, tomaron a los corintios y estaban echándole la culpa que el apóstol Pablo era el falso, que él lo había tomado por astucia. La cosa al revés. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo estaba trabajando el enemigo? Ahora, si yo tengo todas estas acusaciones y yo me esmeré por fundar la iglesia, usted sabe lo que hizo Pablo, ¿cierto? Casi naufragó, casi lo mataron. Pasó 1001. Y después de pasadita, que él tiene que enfrentar los problemas que había en esa iglesia para que las cosas tuvieran regla, viene el enemigo, hermanos, y se lo tira todo encima. Eso es para cualquier hombre hacerlo pedazo. Para cualquier hombre, aunque sea el mayor apóstol, hermano, mayor apóstol, lo hace pedazo. Pero ahí voy a leer, eso voy a leer. Dice, ¿cómo leer Corintios? De todas las cartas de Pablo, la segunda Corintios es la más que se lee como una carta personal y menos como un documento público. Lo escribió cuando una intensa lucha con la iglesia de Corintios llegaba a su culminación. Como resultado, la misma revela mucho acerca del agitado estado emocional del apóstol Pablo. O sea, el apóstol estaba en un estado emocional. Y imagínense, si le estaba dando esos problemas a Corintios, después vendrían los Gálatas. ¿Y qué decir para allá? O sea, si que tenía que tener cuero de, como en Chile, cuero de chancho o duro, es como que él empezaba a forjar eso, hermano. Tenía que, o sea, ya venía de muchas luchas, qué sé yo, espirituales, pero el Señor, si tomó a este hombre, es por algo. Claro. Por algo. Ahora, Cuando escribió la carta estaba preso. ahí está, apóstol Pablo. Mire, ¿por qué me tuve que hacer esto? Vamos a ver un poco lo que es el apóstol Pablo, porque esta es una película, este es un actor, es un actor de la película del apóstol Pablo, pero quisieron igualarlo como es. Hombre pequeño, era pequeño, de estatura, calvo, de piernas arqueadas, eso es verdad, porque dicen que el apóstol Pablo tenía las piernas arqueadas, tú lo buscas donde lo encuentres en internet, las piernas arqueadas, vigoroso, cejijunto, ¿cierto? De nariz, ¿sí? Tanto sobresaliente. Un tanto sobresaliente. Mire, si el personaje tenía que ser, si era un personaje, tenía que ser igual al apóstol Pablo como se clarifica, pero lleno de gracia. Ahora, ¿por qué tuve que poner esto? Porque miren, los corintios, pero vean bien la imagen de él y vean lo que es el apóstol Pablo, porque claro, siempre los griegos, ¿cierto? Nos presentan a los griegos como con su ropaje, con barba, así como el que... otro estilo son los griegos, pero él es un judío. Cuico. Cuico y barrio bajo. Era un judío. Si bien es cierto, recuerden que siempre hemos dicho que los saduceos eran la clase social alta de Israel, los fariseos, clase media, un poco clase media alta, y después venían, ¿cierto?, los escribas y los celotes. Los celotes, el cuarto grupo de Israel, celotes, pero eran como los revolucionarios, los que iban al choque, a la pelea, así como antiguamente aquí en Chile había el Frente Manuel Rodríguez, eran ellos. De hecho, me parece que, si me equivoco, hermano Sebastián, Masada fue el último bastión de resistencia, sí, que se mataron entre ellos mismos, ¿cierto? Ya. Se mataron familias completas ahí porque justamente venían las legiones contra ellos y ellos sabían que estaban perdidos. Las legiones iban a entrar sí o sí, hermano. Para las legiones era como no había obstáculo, no había ninguna cosa que pudiera detener a una legión. Y sabía que iban a morir. Quedaron 10 últimos, quedaron 10, de los 10,
cada uno que tenía que degollarlo. Y bueno, entonces, ahora, ¿por qué puse esto? Porque hay una cosa en el carácter del apóstol Pablo que, así como se ve en la película, era. Ahora, ¿qué decían los corintios? Esto lo saqué de una información de unos eruditos que decían, claro, el apóstol Pablo decía, como voy a decir el chileno, tan chorito él, muy chorito, que venga. Porque cuando estaba con nosotros, humilde, carizbajo, no mataba ni una mosca, así decían, ni una mosca mataba, y ahora cuando nos escribe, ¿por qué no nos enfrenta? Estoy parafraseando lo que decían. ¿Por qué, hermano? Entienda esto. Y yo después revisé las cartas del apóstol Pablo. Cuando este hombre estaba frente a las multitudes, era de bajo perfil. Su hablar era bajo, un tanto, le pongo un caso. Pero cuando el apóstol escribía, su personalidad era otra. Era como un cambio de un vehículo automóvil de 0 a 200. Su presencia, a lo que él escribía, hermano, rompía todos los paradigmas. O sea, su escritura era tan fuerte, era tan poderosa, que su escritura no la podía retener, porque su escritura era muy poderosa. Eso decían estos hombres eruditos. Ahora, miren. A ver si nos va al siguiente. Ahí está. Vamos a ver un caso del apóstol Pablo, que está en Hechos, capítulo 20. Dice, un joven llamado Eutico, ¿se acuerdan de la historia? Que estaba sentado en la ventana, ¿cierto? Estaba sentado en la ventana porque el apóstol Pablo venía de unos viajes pero tremendos, ¿cierto? Y cuando llegaba el apóstol Pablo, era como cuando vino el Antonio Bolaños aquí. Ya juntemos toda la iglesia porque viene Antonio Bolaños. Ya vengan todos porque va a hablar Antonio Bolaños. Entonces, y aparte por escucharlo. ¿Cierto? Entonces, ya, se juntó toda la iglesia porque llegó el apóstol Pablo. Entonces, este Eutico que estaba sentado en la ventana, yo no sé si era de 3 pisos, de 4 pisos, hasta donde llegaba la voz de Pablo, pero estaba sentado en lo alto, dice esta persona, rendido de un sueño profundo. Ahora, ¿por qué? Por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. O sea, porque quiero que entiendan un poco el carácter del apóstol Pablo. O sea, sus escritos eran poderosísimos. Pero cuando estaba hablando, tal vez no es como muchas veces nosotros cuando predicamos, que alzamos la voz y nos ponemos rojos para predicar. El apóstol tomaba el micrófono y lentamente comenzaba su oratoria. Y el Eutico se quedó dormido. Y fue tan largo, tan extenso, que se quedó dormido. Aquí hay harto Eutico, Ahora, cuando hermano. no pasa de repente en la iglesia, imagínense si la iglesia tuvieran 3 pisos, escuchando un mensaje y de repente se queda dormido al suelo. Además, si de repente aquí pasa, bueno, porque hay cansancio. Claro, de repente, eso. ¿Cuántos Euticos hay aquí? De repente uno está hablando, qué sé yo, emocionado con esto y de repente el hermano está así como que se lo lleva. Bonita Eutico. Se dice que era joven. Sí, po. Entre 12 y 14 años. Era joven, po. Era joven Eutico. Pero más o menos como el carácter del apóstol Pablo. Pero lo que yo quiero hacerles notar, hermano, que como era el apóstol, o sea, en sus escritos era muy poderoso. Cuando él escribía era otro el apóstol. Claro, era con poder. Aunque después, cuando él se ve enfrentado a esto, no puede encontrar una parte, pero sí una donde el apóstol Pablo enfrenta, y ahora sí lo hace con esa personalidad, enfrenta a Pedro. ¿Se acuerdan cuando lo enfrenta a Pedro? Tú, que obligas a judaizar
y de frente a todos los hermanos. Ahí ya empezó el apóstol Pablo a tomar ese carácter. Y se lo dijo solo, o sea, sin nadie. O sea, yo mismo se lo dijo al apóstol Pedro. Empezó a sacar carácter. Pero era ese perfil que tenía nuestro hermano Pablo. Porque era celoso, lo enfrentó. Pero tenía ese escrito poderoso. Ahora, miren, el Hechos 20. Aquí está. Dice, ¿por qué Pablo pospuso su visita a Corintios? Recuerden que de Éfeso fue ¿a dónde? Macedonia. A Macedonia, ¿cierto? Tenía que pasar a Corintios, ¿ya? Y de Corintios bajar a Judea, ese era el viaje. Pero no fue a Corintios. Pero la pregunta es, ¿por qué no fue? Porque dice, esto pues determiné para conmigo, dice el apóstol, en el 2. Esto pues determiné para conmigo. No ir otra vez a vosotros. No ir otra vez a vosotros ¿con qué? Con tristeza. ¿Por qué iba a ir con tristeza, hermano? ¿Por qué con tristeza? Por todo lo que habían hablado de él. Por todo lo que estaban diciendo de él. O sea, no quise ir. ¿Por qué iba con tristeza? Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, ¿cómo voy a ir a ustedes con tristeza si yo debiera ir a ustedes con gozo? Con gozo, con alegría debiera a ustedes, pero no, porque iría con tristeza y si yo les transmito a ustedes esta tristeza, ¿quién me va a levantar? Supone que ustedes debieran levantarme a mí, pero ustedes también van a estar tristes. Confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. Hermanos, el apóstol, uno siempre lo ve, ¿cierto?, como el apóstol de Dios, escribió las cartas paulinas, el apóstol aquí y acá, pero ese apóstol era de carne y hueso. Entonces, por eso es que esta carta es una carta maravillosa, la segunda carta a los Corintios, porque refleja y deja notar y deja ver, es la única carta, el único escrito que deja ver el apóstol Pablo cómo es. Él abre su corazón, él se deja revelar, él se deja que ustedes vean, los que son lectores, quién era el apóstol Pablo. Lo que padeció, sus sentimientos que él tenía. Y eso se puede ver reflejado hoy en día con nosotros. Justamente. Que a veces los duermen un día y los quedamos en la casa. Exacto. Pero él jamás se quedó en casa. Dice, miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él sabía que donde encontraba consolación solamente era en Dios. ¿Dónde encuentra usted consolación? En Dios. Él, mire, ¿cuántos años, siglos escribe y él está diciendo que la única consolación está en Dios? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que el apóstol está diciendo es que por el amor a Cristo, por el amor a la cruz de Cristo, como decía en ese video, por el amor a Él, solo por el amor a Él, encontraba consolación.
por las aflicciones que llevaba en su cuerpo. ¿Pero qué aflicciones? Las aflicciones de Cristo. Nos preguntamos nosotros, ¿cuántos hemos sido vituperados? ¿Cuántas aflicciones lleva usted y yo de Cristo en nuestro cuerpo? Si es que llevamos algún tipo de aflicción por Cristo. Lo que yo creo que solamente llevamos aflicciones, hermano, son por nuestros pecados, por nuestro vivir diario, por cómo nos comportamos, por cómo somos, hermano. Por eso tenemos aflicción, pero tenemos aflicción en la carne. El apóstol Pablo tenía, aparte de aflicción en la carne, aflicción de espíritu. Porque si había alguien que se la había jugado, alguien que realmente estaba allí, como así en la quebrada aquí, era el apóstol Pablo. Pero así le pagaban al apóstol. Entonces, el apóstol que muestra sus credenciales, ¿y qué pasa? Que lamentablemente se ve enfrentado, como dije antes, que venían otros apóstoles y con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos, en vez de considerar a aquel que estuvo con ellos, aquel que les enseñaba, aquel que les ministraba, se fueron porque este es más rico, tiene más plata, porque este sabe mucho más, porque este es acaudalado, porque este tiene una familia, no sé, un Echaurren, un apellido pero extraordinario. Sin embargo, el apóstol Pablo, si bien es cierto, judío, fariseo, pero ahí, como del pueblo. La dificultad del hermano Pablo no era por su forma de escribir, porque Pedro dice que en todas las epístolas de él eran difíciles de entender. Es que, ahora, el apóstol Pedro, cuando le dice eso a Pablo, dentro de, hablemos de Jerusalén, ¿cierto? De Israel. Pedro no tenía un conocimiento como tenía el apóstol Pablo. No tenía conocimiento. Si bien es cierto, el apóstol Pedro, ¿cierto? Yo creo, siempre tengo esa duda, pero creo que el apóstol Pablo sí fue a alguna sinagoga, sí tuvo que estudiar, es como yo creo que las preparatorias de los colegios hoy en día, que tuvo que ir y se leía el rollo, como Jesús también entró a la sinagoga y también entraba para que el rollo se leyera, habían rabinos, pero el apóstol Pablo era 1000 veces superior a Pedro. Recuerden que el apóstol Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un erudito, un hombre sabio, dentro de los judíos, dentro de sus estudios, porque recuerden que ahí estudiaban el Pentateuco, la Torá, ¿cierto? Sí. Estudiaban, esos libros estudiaban, pero el apóstol, como dice mi hermano, el apóstol Pedro le dice a Pablo, Pablo, hay cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué? ¿Por qué difícil? Porque el apóstol tenía igual un lenguaje superior en lo que él era. Pero cuando hay un choque, cuando algo que te confronta, hermano, es cuando él va y tiene que enfrentarse ahora a los griegos. Es como uno de nosotros que a lo mejor sabe un poco de Biblia, ¿cierto? Conocemos la Biblia, la sabemos por aquí y por acá y tenemos algunas palabras técnicas. Pero tenemos que enfrentarnos ahora a universitarios, a chicos y mujeres, ¿cierto? Que son de un tipo de estudio superior, que tienen un lenguaje. Y ahí yo entro, por ejemplo. ¿Y cómo van a mirar? Puede ser que aquí... Hacían un tipo como de clasismo. Exacto. Porque puede ser que aquí ustedes, digamos, vamos a hacer un supuesto, puede ser, hermano Mauricio sabe un poco más, entonces hay algunas palabras, hermano, que usted dice que son difíciles de entender. Y uno puede decir, wow, es mi conocimiento. Pero entra a otra área y me hacen pedazos. ¿Y este dónde salió? No sé si me entiende la diferencia.
Y resulta que, hermano, si cuando llaman al apóstol Pablo, lo llaman al Areópago, era un lugar que tenía los sabios, qué sé yo, había muchos sabios ahí griegos, y se acuerdan que yo les comenté que lo llaman para saber qué era eso lo que él estaba hablando, qué secta era, por último le estaban diciendo. Presenta nuestro a nosotros. Y el apóstol, imagínense, tenía que, por la sabiduría de Dios, ¿qué les digo? ¿Cómo rompo el hielo? ¿Cómo le hablo a estas personas que no son los mismos judíos? ¿Cómo le voy a hablar de Jesucristo si ni saben que hay un Jesucristo? Pero se recuerda que había un altar que no tenía nada, a Dios no conocido. No tenía nombre. La sabiduría de Dios entra por esto. Al no conocido. Entonces, estos griegos que estaban en la cuna de la sabiduría, en Grecia, entonces igual cuestionaban al apóstol Pablo, que aparte que era pobre, que no tenía una buena elocuencia, y lo empezaban a tirar para abajo, hermano. Van a pensar que en estos tiempos aún los griegos se destacan mundialmente por su sabiduría. Y de hecho, los escritos, porque siempre cuando hablamos, si yo hablo una palabra, como por ejemplo apologética, esa palabra etimológicamente tiene una raíz. Y esa raíz viene justamente de los griegos. Tengo que extraer de los griegos, de su escritura, la palabra apologética para extraerla acá y decir que es una defensa de la fe. Eso es apologética. ¿Pero de dónde viene? De los griegos. Claro. De derecho. Entonces, nuestro hermano Pablito se enfrentó a eso. Y como si fuera por último, las ofrendas. Tenían que todos los demás aportando ofrendas para poder cubrir necesidades. Lo único, los corintios, ni un aporte. Ni un aporte. Imagínense el tremendo conflicto que tenía el apóstol. O sea, hijos espirituales, como él los llamaba. Pero vaya que le fue un dolor tremendo de cabeza al apóstol Pablo. Hermano, eso mismo lo llevaba a él a que trabajara, ¿no? Para poder enfrentar la situación. Si no habían ofrendas de los corintios. Pero que recuerden que decía el video. ¿En qué trabajaba el apóstol Pablo? En tiendas. ¿Haciendo qué? Haciendo carpas. ¿Cierto? ¿Y con quién se reunió? ¿Quién hacía también esa función? En la vez. Había un matrimonio que también hacía esa función. Sí. ¿Aquila sí? Sí. Entonces se unió a ellos, dijo, yo con mis manos he trabajado, yo trabajo con mis manos, yo no soy gravoso para nadie, yo trabajo. Porque también era sabio, porque no quería hacer carga, pero sin embargo lo estaban acusando que también era una carga para ellos. Y dijo, no, yo con mis manos hago carpas, yo trabajo, a nadie soy doctor. Imagínense a lo que tuvo que llegar el apóstol Pablo, a esa defensa de también tener que trabajar. Se supone que cuando uno está en un ministerio y es consagrado para Dios, debiese el ministerio, ¿cierto? Ya sea pagar un sueldo, como hacen algunas corporaciones que pagan al pastor tiempo completo. Pero yo en la iglesia que yo estaba, en la Aliancista, no era tiempo completo, el pastor tenía que trabajar. No se alcanzaba a cubrir el sueldo para el pastor, así que trabajaban los pastores y más encima después en la obra. Y vaya que hasta el día de hoy es un peso tremendo, hermano. Sí. Mis amados pastores de allá, tremendo. Trabajando en lo secular, después en lo espiritual, su familia, ¿qué les cuento? Eso sí que es trabajo. Entonces uno dice, pero ¿cómo, hermano? Si usted se dedica a la obra, dedíquese a la obra. Y el apóstol Pablo, como también dentro de todo lo que lo escrito, de todo lo que hacía. Y las ofrendas que él logró recibir no eran para él las llevaba y ayudaba a los pobres.
repartía. Era otra labor. Tenía muchas labores. Llevar el... Pero, miren, en síntesis, eso es que cuando yo tomé esta carta, porque no la tenía clara, no la tenía aquí en mi mente, pero el Señor me dio la sabiduría o la inteligencia de poder entender esto. Porque si bien esto no lo entendía muy bien, pero a lo mejor alguien de ustedes entendía esta segunda carta a los Corintios, pero ahí me di cuenta que realmente esa carta fue escrita por el apóstol Pablo del mismo. Y ahora entiendo por qué fue escrita. Porque tenía que defenderse. ¿Y de qué se defendió? De todas las acusaciones que tenía Corintios en su primera carta. Pero él supo defenderse. Él por la palabra supo defenderse. Pero lo que más quería llevar el apóstol en la segunda carta era la cruz de Cristo. Que todavía hay algunos ahí en la primera Corintios que no entendían nada, que todavía no les amanecía, que todavía no reaccionaban. No reaccionaban. Hermano, esto es por fe, esto es porque es Cristo el que lleva esto. Él trataba de transmitir que Jesucristo, o cristocéntrico, Él era todo, la esencia. No era el apóstol Él, no era el otro apóstol, no era esto, no, era Cristo. Él le quería llevar a Cristo. Cristo es el centro. Le llegó a hablar inclusive cuando Moisés, también esa parte cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, ¿cierto? Cuando estaba en su gloria en su rostro, pero decía, ahora cara descubierta, Cristo. Cristo está aquí. Lo podemos ver cara a cara. Ya no estamos en ese pacto, ahora es un nuevo pacto. Aún tenían eso confusión. Tenían confusión. Pero él le trata de aclarar esto. Y yo creo que, si bien es cierto, bueno, es mucho más escrito, pero por el tiempo, yo creo que el apóstol Pablo, dentro de todo lo que él habló en esta segunda carta, les hizo entender y les dejó claro que su ministerio era un ministerio respaldado por Dios. Eso es lo que implica esta carta, la segunda carta de los Corintios, es que su apologética, que su defensa, no fue una defensa cualquiera ni humana, fue espiritual y divina. Porque él se defendió diciendo, yo como apóstol de Jesucristo, yo defiendo la causa, tal vez no mía, pero la causa de Cristo. Y eso es lo que ellos entendieron. Y tal vez después que entendieron todo esto, fueron bendecidos. Yo me doy por cierto que fueron bendecidos. Eso es lo que tenemos porque que los entender afirmó. Nosotros también, hoy día. Eso lo tenemos que entender nosotros también. El Señor levanta hombres para dirigirnos, para corregirnos, porque quieren el bien. El Señor quiere el bien para su pueblo. Y también lo otro, hermano, que cada uno de nosotros debiésemos, cada uno, hacer una apologética en nuestra vida, es decir, es defender nuestra fe. Es defender nuestra fe, es defender nuestras convicciones, es defendernos, hermanos, ¿de qué? Del que está afuera. Porque el que está afuera, que es el enemigo, nos está esperando ansiosamente para poder derribarnos y hacernos pedazos. Así es. Pero si usted defiende su convicción, usted defiende su fe, como el apóstol Pablo, usted va a salir en victoria. Amén. Usted va a salir en victoria. Amén. Tal vez muchas veces igual nosotros, yo creo que muchos, hasta nuestro pastor muchas veces, él abre su corazón. Porque como que muchas veces los líderes tratan de ser herméticos, como que somos fuertes, que la podemos hacer. Pero hay veces, hermanos, que es tanta la presión, es tan fuerte lo que viven los líderes, que tienen que abrir su corazón y decir, hasta aquí. Hasta aquí. Hay una parte que, si la encuentro rápido, mira. Mire, dice, esta parte es la que me faltaba leer. Y dice, y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Hablamos de tribulación, son cosas fuertes. Dice que vino en Asia.
Pues mire, escuche esto, para terminar. Pues fuimos abrumados sobremanera, escuche, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aún, mire, el apóstol Pablo en los primeros capítulos está diciendo, y entiendan esto, aún más allá de nuestras fuerzas, aún estando en qué, en calidad de muertos, más allá de nuestras fuerzas, pero él está diciendo el amor que tenía por ellos. Y yo no sé si muchas veces nosotros hemos entregado más allá de nuestras fuerzas, casi en condición de morir. Hay veces que pienso que nuestro evangelio está liviano, hermano. Tan liviano. Y nos cansamos, nos agotamos. ¿Quién ha estado en peligro de muerte en el evangelio? ¿Quién ha sido atribulado, asediado por la causa de Cristo? ¿Quién? ¿Quién padece por la causa de Cristo? Solo ha sido una cosa de padecer así por Cristo y ya estamos derrotados y estamos hechos pedazos, ya no puedo más, yo no voy a seguir porque no puedo, hermano, así. A veces con los problemas que uno tiene solamente en la casa, Ya está en el derrotado. hogar, ya está como Derrotado. Derrotado. claro. Imagínense si no fuera más. Como nos hemos dicho, de hecho, los hermanos que los que trajeron el Evangelio aquí a Chile en 1909, parece que el Cerro Santo Lucino, ahí vieron que ahí hay hermanos Sí. que los dan como herejes, ¿no? Ahí los tiraban, ni siquiera los enterraban, los tiraban a la orilla del cerro. Por la causa de Cristo. Como decía, por la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros ya eso no es vivido. Eso es ser un cristiano. Hermanos, cuando hablamos de cristiano, vamos a terminar, pero cuando hablamos de cristiano, ¿qué clase de cristianos somos? ¿De qué temple estamos hechos? Bendito Dios. Pero ese era nuestro hermano Pablo. Aun frente a la adversidad, frente a las tribulaciones, casi una vez al apóstol Pablo lo apiedraron, que dice que lo dejaron casi muerto y lo fueron a tirar Fuera de la ciudad. fuera. Pero esto es como cómico. Se levanta, hermano, todo apiedrado, hecho pedazos, y va a predicar de nuevo. O sea, ¿cómo lo matamos? Pero bueno, estamos en otros tiempos. Solo la misericordia de Dios para nosotros. Amén. Amén. Vamos escalando peldaño, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaño, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo
Amén.